enseñanza es importante porque usted y yo no vamos a perseverar en el camino del Señor si usted y yo no tenemos enseñanza. Y cuando nosotros abrimos la escritura, el Señor siempre nos va a hablar. Yo me sorprendía en estos días y doy gracias a Dios por lo que está haciendo en la vida de mi nieto, mi primogénito de Abito. Yo le digo de cariño Abito porque se llama Arturo Abimael. Y yo pues de cariño siempre le dije Abito, le he dicho Abito, aunque está enorme. Pero yo me alegro por lo que Dios está haciendo en su vida, porque Dios está revelando a su vida y que Él está escudriñando la palabra y que Dios le está hablando y le está entendiendo la palabra, porque la palabra trae enseñanza. Decía ahí mi hija que él había abierto la escritura y que Dios le hablaba acerca del ayuno. Y si usted recuerda, el miércoles el tema fue acerca del ayuno, porque estamos hablando de la constitución del reino todos los miércoles. Y con todos los que somos nosotros los creyentes, los que el Señor Jesucristo es nuestro Rey, nosotros somos sus siervos, sus súbditos. Y su reino y su gobierno está aquí en la escritura. Aquí está la constitución del reino que vemos y decía que había leído sobre el ayuno y él se puso en ayuno. Y luego abría la escritura y habría sobre los gobernantes y él decía, tenemos que orar por los que nos gobiernan. Y como la palabra, hermano, nos dice la escritura que la palabra es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos. Dice que para que el hombre de Dios sea preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Si usted y yo no tenemos enseñanza, no leemos la palabra, entonces, ¿cómo nos vamos a preparar para ser hombres y mujeres, jóvenes o niños, preparados para toda buena obra? Por eso la enseñanza es muy importante. Y Dios todos los días, si abrimos la escritura, nos va a enseñar. Y si usted cuando lee la palabra, va a encontrar realmente una gran riqueza en la palabra de Dios, aunque lo haya leído muchas veces. Pero aquí habla también de la comunión y es donde yo quiero enfocarme acerca de la comunión. Y el tema es hablar de lo que son los enemigos de la comunión. Cuando hablamos de la comunión es la participación y la comunicación que los creyentes tenemos entre sí y en su participación y también con la comunión con Dios el Padre y con Cristo su Hijo. En la medida que tenemos comunión unos a otros, o mejor dicho, en la medida que tenemos comunión con Dios el Padre, nos comunicamos a través de nuestra oración cuando hablamos con Él. Nos comunicamos con Dios cuando usted le alaba, cuando usted comparte de Cristo a otros, estar en una comunión con el Padre. Y quizás algunos de ustedes cuando vienen aquí a la casa de Dios, quizás ustedes batallan para poder entrar en la presencia del Señor en esa comunión. ¿Por qué? Porque muchas veces entre semana estamos desconectados de Dios. Estamos tan inmersos en el trabajo o en la escuela, con las amistades, en las redes sociales, y no estamos en esa íntima comunión con Dios. Y cuando habla la escritura, dice que dice que Dios tiene una íntima comunión con quienes, con aquellos con los que tienen Él va a ser un Dios que se va a dar a conocer con el que tiene una íntima relación con Dios. Usted y yo no vamos a conocer a una persona si primero no tenemos esa comunión. Y la comunión, hermano, surge de la alianza. Esta palabra es la alianza de dos palabras, que es común y unión. Y su significado esencial es la participación de dos o más personas en algo común.
algo que tenemos en común como los valores, nuestras ideas, nuestra creencia, nuestros preceptos y la expresión, mientras el trato o mediante tratamos unos a otros y actuamos los unos a los otros. Por eso aquí dice donde estábamos en Hechos, en el versículo 44, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Por eso la comunión, dijimos que es la alianza de dos palabras, que es común y unión. Y aquí la iglesia primitiva dice que todos tenían en común las cosas, tenían los mismos creencias, el mismo valor, la misma idea. Por eso la iglesia primitiva no carecían, los que no había necesidades, porque los que tenían necesidad, los que tenían economía, posesiones, las vendían y las traían, y entonces había una repartición, por decir, de las cosas. Y en el versículo, y en realidad, hermano, el que tenía las cosas en común, más que un acto de amor, en realidad fue un acto de la salvación que el Señor Jesucristo efectuó. ¿Para qué, hermano? En los creyentes, para liberar a la iglesia de la avaricia y del egoísmo. Porque cuando hay cosas que por naturaleza, tenemos la naturaleza caída, nosotros somos egoístas. Pero cuando el Señor realmente nos salva, vamos a poder, el Señor nos va a liberar y nos va a salvar para que nosotros podamos ser canales de bendición para otros. De otra manera no lo vamos a hacer. Por eso cuando el Señor Jesucristo se acercó con aquel joven rico, dijo que aquel joven rico le dijo que quería heredar la vida eterna. Y él preguntó qué era lo que debía de hacer. Y el Señor le dice a él, porque al Señor Jesucristo le dice que venda. Dice, si quieres ser perfecto, dice, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Dice, y tendrás tesoro en el cielo. Dice, y ven y sígueme. Cuando escuchó esto este joven, esta palabra, me imagino que cuando el Señor le dio esta palabra, aquí la escritura dice que el joven oyó esta palabra y ¿sabe qué hizo? Se fue. Quizás el Señor Jesucristo se quedó así como que viendo, porque él había dicho que había guardado los mandamientos, porque él había dicho desde joven yo he cumplido esos mandamientos cuando se los dijo. Pero dice que este hombre, cuando oyó esa palabra, cuando el Señor le dijo, vende lo que tienes, da a los pobres, y le dice, y tendrás tesoro en el cielo. Fíjese lo que estaba haciendo, un intercambio. Un intercambio. Tú vendes lo que tienes, tú lo vas a dar a los pobres y vas a tener tesoro en los cielos. Imagínense el intercambio de, por decir, ahorita en las que se hacen transacciones en los bancos. Imagínese que usted, el Señor, le diga, vas a tener tesoro en el cielo. Quizás usted diga, no, yo lo prefiero en la tierra porque todavía estoy aquí. Pero ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? Y le dice el Señor Jesucristo, le dice, vas a tener tesoro en el cielo, pero le dice, ven y sígueme. Le estaba diciendo que quería heredar la vida eterna. Y le dice, vende lo que tienes, da a los pobres, vas a tener tesoro en el cielo, pero ven y sígueme. Pero ¿qué hizo este hombre? Se fue, triste. Dice la escritura, porque tenía muchas posesiones. Y alguien dijo, el dinero como siervo es muy bueno, pero el dinero como amo es muy malo.
Muchas veces no es el hombre el que tiene las posesiones, sino las posesiones han tomado al hombre. Pero hablando de los enemigos de la comunicación, de la comunión, aquí estamos hablando de un hombre que él no quiso, él no pensaba en comunicar sus bienes para otros. Quizás era un hombre solitario, un hombre porque era egoísta y no tenía comunión con otros. Y no quiso tener comunión con otros. Era lo más probable que un hombre egoísta, un hombre avaro que quería retener las cosas para él. Pero hablando sobre los enemigos de la comunión, ya dijimos lo que es la comunión. Es la participación de dos o más personas de algo en común. Pero vemos enemigos de la comunión. Porque en la medida que tú y yo tenemos comunión con el Padre, se nos va a facilitar para tener comunicación o comunión con nuestros hermanos. No podemos ser hombres solitarios, hombres egoístas, hombres individualistas. Porque la semana pasada hablaba la escritura que somos un cuerpo y que estamos formados por muchos miembros. Si usted le cortaran los dedos pulgares de los pies, se dice que perderíamos el equilibrio. Y usted puede decir, ¿para qué sirven esos dedos? Quizás no le demos la importancia, pero todos son importantes. Usted no puede decir, yo no necesito al hermano, a la hermana, yo no tengo necesidad. ¿En qué me puede servir? O yo de qué me puedo servir de mi hermano. Y somos individualistas. Y por eso muchas no tenemos comunión con los demás hermanos. Yo no sé si usted aquí ha habido un hermano que usted no le ha saludado. Hay personas que no saben ni siquiera cómo se llama a otros hermanos. ¿Por qué? Porque hemos perdido, hermanos. La iglesia primitiva era una iglesia que estaba perseverando en la comunión. Y usted y yo, para tener crecimiento en las áreas de nuestra vida, tenemos que tener comunión los unos para con los otros. Pero un enemigo de la comunión, hermano, es algo que quizás lo hemos oído hablar muchas veces, pero un enemigo de la comunión es la murmuración. Porque murmurar es hablar entre dientes, manifestando desaprobación, queja o enfado. ¿Cuántas veces, decía hace rato la hermana en la clase, hay gente que usted se acerca con alguien y lo único que oye es queja, queja, queja? Y en realidad la queja es murmuración. El Señor nos haga libres de este pecado, hermanos. Porque muchas veces nos quejamos los unos a los otros. Y platicando con una persona me decía, es que muchas veces para la murmuración tiene que haber dos, el que la dice y el que la oye. Y tenemos que aprender a no oír ese tipo de cosas. Y si oímos una murmuración, porque eso corta la comunión entre la iglesia, entre el cuerpo de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que decirle, ven hermano, ven hermana, ven, vamos con el hermano, vamos con esta persona. Dile lo que me acabas de decir. Así como tenemos el valor para poder comunicar o quejarnos o desaprobar algo, tenemos que tener el valor de ir con la persona. El Señor Jesucristo fue el primero, hermano, el primero que siempre recibió la murmuración. ¿Cómo había murmuración en el tiempo de Cristo? Porque nos dice Lucas capítulo 15,
En el 1 y 2 dice, y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Veían a Jesús y mire quiénes se acercaban, publicanos y pecadores. Querían oírlo, querían escucharlo. Qué raro que los religiosos ni se acercaban. No tenían esa comunión con Cristo. Mejor los pecadores y los publicanos. Querían oír a Jesús, querían escucharlo. Pero aquí están los religiosos, fariseos y escribas. Y los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Qué murmuraban? Este a pecadores recibe y con ellos come. ¿Qué le dijo el Señor después? Yo no vine a los sanos, yo vine a los enfermos. Yo no vine a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Pero ahí está, ¿quiénes estaban murmurando? Los religiosos. Y si vamos ahí en Mateo, en San Juan 6, y si viéramos cantidad de versículos acerca de cómo murmuraban contra el Señor Jesús, en el 6:41 dice, murmuraban entonces de él, o sea, de Cristo, los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que desciende del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Estaban hablando entre ellos, quizá entre dientes, cuchicheando, pero estaban murmurando contra el Señor Jesucristo. Lo que él decía, lo murmuraban. Allá vemos en Lucas, vimos cómo los fariseos y los escribas, los religiosos estaban murmurando, pero ahora estamos a los judíos, o sea, al resto del pueblo. Cuando él le dijo al paralítico, levántate y anda, toma tu lecho y vete a tu casa, también lo murmuraron. ¿Y quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este? Y el Señor sabe todas las cosas. Y dijo, pues para que sepáis, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre tiene autoridad, no solamente de decir tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y vete. Se da cuenta cómo había la murmuración, y al que más murmuraban era el Señor Jesucristo. Pero la murmuración, hermanos, es un enemigo de la comunión. Y si vamos ahí a Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 11, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Esta es una palabra, él está hablando y está diciendo el que murmura del hermano. Está hablando entre hermanos acerca de la murmuración. O sea, no lo desapruebes, no te quejes, no te enfades. Es más fácil que podamos ir con la persona y le puedo decir, hermano, yo quiero tener una buena comunión contigo, comunicación contigo. ¿Sabes qué? Yo veo esto. Yo creo esto. Que lo sepa esa persona y no que lo sepa otras personas, menos de la persona que se está quejando o hablando. Eso es enemigo. Y si dejamos que las pequeñas zorras entren, van a destruir, como los grandes viñedos. Y dice más adelante en Efesios, capítulo 4,
4:31, Efesios 4:31, dice: quítese de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Amargura. Cuando una persona tiene algo en su corazón y habla algo y lo contamina, es porque le está transfiriendo su amargura. Alguien dijo, si alguien habla en contra de su hermano, usted ya no lo va a ver como es. Usted no lo conoce. Y cuando alguien le dice algo negativo, lo desaprueba, usted dice, ya lo conozco. Y en realidad no lo conoce. Alguien lo desacreditó y usted ya lo vio de esa manera. Tengamos cuidado con la ira, con la amargura, el enojo, la ira. Cuando estamos enojados, decimos cosas y hacemos cosas que no deberíamos haberlas dicho y que después nos vamos a arrepentir. Colosenses capítulo 3, versículo 8 y 9 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y luego dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre nos va a llevar a decir palabras deshonestas, a mentir unos a otros, pero dice: despójate del viejo hombre. Si usted escucha a alguien que está hablando palabras deshonestas de su boca, dígale: hermano, despójate del viejo hombre y vístete del nuevo hombre. Y luego nos dice Levítico, en Levítico, cuando Dios le dio la ley a la nación de Israel, en Levítico 19, en el versículo 11 dice: no hurtéis y no engañéis, ni mintáis el uno al otro. Se da cuenta que habla de personas, de las relaciones interpersonales. No hurtes, no engañes y no mientas el uno al otro. Y luego nos dice el versículo 15: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y luego dice: no andará chismeando entre mi pueblo. Está hablando el Señor, dice: son mi pueblo. No dice no andes en otro pueblo, dice no andéis chismeando entre mi pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego está la firma: yo Jehová. Dios lo está hablando. Él está dando su propia firma de lo que le está diciendo a su pueblo. Y en Proverbios capítulo 20, en el versículo 19, dice: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Qué feo se oye. Pero aquí dice, la escritura es muy clara, y la escritura ahorita nos está enseñando para que seamos hombres y mujeres entrenados para toda buena obra. Amén. Estamos siendo entrenados para toda buena obra. Y luego nos dice el Salmo 34:13. Dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Hay muchos, si habláramos pecado sobre la lengua, habríamos demasiado.
Si usted y yo vamos a hablar, vamos a hablar algo que edifique y que bendiga a nuestros hermanos. Si alguien no lo va a edificar, dile, sabe que hermano, eso no edifica. Pero no sea usted un receptor que absorbe basura, porque eso va a dividir el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de las ofensas, la ofensa es un acto de manifestación en la que alguien se siente insultado o descalificado. Una persona ofendida considera que ella ha sido indignada y menospreciada y por lo tanto ofendida. Tenemos que tener cuidado, hermano. Y yo sé que dice Santiago, todos ofendemos de lengua o de hecho, pero hermanos, y damos al Espíritu Santo que seamos instrumentos y como orábamos el viernes, vasos de gloria y de honra para el Señor, no vasos de deshonra. Pero ya vimos que todos esos son enemigos, pero vamos a ver acerca es cómo recuperar la comunión. Quizás usted ya ofendió a alguien, lastimó a alguien, o usted tiene algo contra alguien, ha murmurado o ha hablado otras cosas, pero el Señor no quiere que usted se quede ahí. Es cómo voy a recuperar la comunión con mi hermano. Y dice Romanos capítulo 12, 18. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estar en paz con todos. ¿Usted está en paz con su hermano? ¿Usted puede saludar a su hermano? ¿Lo puede ver a su hermano? Escudriñemos nuestro corazón, hermano. Aquí el Señor nos está diciendo, no pagues a nadie mal por mal. Hay personas que dicen, es que esa persona me ofendió, me menospreció, ¿y cómo voy a ir a saludarlo? Vaya y salúdelo. Porque dice, no pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Dice, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. Fíjese, tan importante es la paz, que dice la Escritura, que sin santidad, y que sigamos la paz y la santidad, y porque sin ella no vamos a ver al Señor. Así es que si usted no puede ver a su hermano, tampoco va a poder ver al Señor. Porque así la Escritura así nos lo enseña. Que sigamos la santidad y la paz, porque sin ella no vamos a ver al Señor. Pero nos dice también en Santiago 5:16, Santiago 5:16, dice de esta manera, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nos gusta mucho hablar sobre la oración del justo. Nos gusta mucho esa parte, puede mucho. Pero lo anterior está diciendo que confesemos nuestras ofensas unos a otros. Hermano, realmente es de valientes cuando alguien ha ofendido a alguien, le dice, hermano, perdóname porque te ofendí. Perdóname porque te hice sentir mal. Eso es confesar. Y cuando nosotros hacemos eso y oramos unos por otros, va a haber sanidad. Si usted recuerda los amigos de Job, cuando Job estaba ahí en una situación muy difícil, ¿qué le decían?
Hermanos, si usted lee los capítulos, no, le decía, no, es que tú eres injusto, es que tú esto, es que tú pecaste, es que lo que tú estás recibiendo es lo que tú merecías. Y resumiendo así en mis propias palabras. Pero cuando le dice Dios, le dice, ora por ellos. Imagínense, Job oró por ellos. ¿Y qué sucedió con Job? Fue sanado y fue restaurado toda la herencia y la riqueza que Dios tenía para él. Entonces, si usted quiere estar sano, hermano, tenga una buena comunión con su hermano. Aquí está hablando bien claro la escritura. Confiesen sus ofensas unos a otros, oren unos por otros para ser sanados. Quizás usted o yo estamos enfermos de mucho tiempo, pero a lo mejor ahí está la raíz de la enfermedad. Y no nos hemos dado cuenta y no nos queremos dar cuenta que necesitamos confesar nuestra ofensa a nuestro hermano o perdonar esa ofensa a nuestro hermano, orar por él y se va a romper ese yugo. Es algo tremendo esto, hermano. Es algo profundo que necesitamos entender y pedir al Espíritu Santo que nos quite el velo. Porque a veces estamos siempre achacosos y enfermos y tal parece que nada nos va bien. Quizás hay algo que hemos ofendido a alguien o algo que nos sentimos tan heridos y ofendidos por alguien que no lo podemos superar, no lo podemos perdonar. Y luego nos dice ahí en Mateo 18, 21. Mateo 18, 21 y 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Está cuestionando, está preguntando al Señor Jesucristo que cuántas veces tiene que perdonar. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y está hablando el perdonar, hermano. La falta de perdón es necesaria. La falta de perdón tenemos que eliminar ese enemigo de la comunión. Antes tenemos que perdonar a nuestros hermanos para recuperar la comunión. Y perdonar, hermano, perdonar es olvidar la falta que se ha cometido y no guardando rencor. Olvidar la falta que se ha cometido, no guardando rencor. No tener en cuenta una deuda. Es como decir, hermano, no me debe nada, no pasa nada. Es no tener en cuenta una deuda o una obligación que otro tiene contra ella. Quizás alguien dice, ok, está bien, me hiciste esto, ok, pero me la vas a pagar. O sea, hay una deuda pendiente. Y esa otra persona dice, cuando se te ofrezca, entonces yo voy a actuar. Eso es no perdonar, porque estás pendiente de una deuda. Y el Señor aquí está diciendo que hasta no solamente 7, sino hasta 70 veces 7. Y luego nos dice en Marcos capítulo 11, en el 25, nos dice: y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto es muy serio.
Y lo está diciendo el Señor Jesucristo. Si tú oras, tienes que perdonar. Si alguien tiene algo contra ti o tú algo contra alguien, lo tienes que perdonar, para que también nuestro Padre que está en los cielos también perdone nuestras ofensas. A Dios lo ofendemos de muchas maneras. No le obedecemos e ignoramos su palabra, ignoramos a su presencia, somos indiferentes con Dios, amamos más las cosas de la tierra, del mundo. Todo eso se ofende al Señor. En cambio el Señor dice, Él nos perdona. Por eso tenemos que perdonar también a los que nos ofenden. ¿Para qué? Para recuperar la comunión. Pero otro es cómo cuidar la comunión. ¿Cómo la vamos a cuidar? Y vamos ahí en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 4. Capítulo 4, en el versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y si nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Usted ama a Dios, ame también a su hermano. Eso es cuidar mi comunión con mi hermano, amar a mi hermano. Amar a su hermano es desearle lo mejor, que el Señor lo guarde, que el Señor lo bendiga. Eso es amar a su hermano, desearle lo bueno. Así como usted desea lo bueno, la bendición, la protección del Señor, eso es amar a nuestro hermano, es desearle lo mismo que nosotros queremos que Dios nos haga. Eso es para cuidar la comunión. Y en Hebreos 10:24 dice la escritura, Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos, hermano. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así dice la escritura. Y en Efesios capítulo 4, el 1 y 2 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Soporte a su hermano, hermano, con paciencia, con toda humildad y mansedumbre. El Espíritu Santo nos está hablando, hermano. Dios ha dado una palabra de bendición, pero Él dijo, debemos que quitar toda competencia, toda rivalidad, todo egoísmo, todo envidia, porque eso no debe habitar como hijos de Dios en nuestra vida. Y en Filipenses capítulo 2, hablando del Señor Jesucristo, nos dice en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagas, hermano, para contender con tu hermano, para competir con tu hermano. No lo hagas para vanagloriarte, para sentirte que tú sabes hacer mejor las cosas. Dice, antes bien con humildad. Y algo bien tremendo que dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él
mismo. Cuando usted hace algo, ve a los demás superiores a usted. O nosotros nos sentimos mejores, que hacemos mejor las cosas que los otros. Si hay ese sentir en nosotros, hermanos, cuidemos, pongamos un termómetro y digamos al Espíritu Santo, dame el sentir que hubo también en Cristo, que no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Antes se anonadó, se humilló, siendo el Hijo de Dios, hermano. No tuvo, dice la versión más antigua, me gusta que dice, no tuvo por usurpación tomar el lugar de Dios. Antes se humilló. Y el Señor nos ha dejado ese ejemplo. Que nosotros dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. No mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Cuán problema hay a veces como padres? Como padres, a veces les hacemos mucho daño a nuestros hijos. Porque queremos que ellos sobresalgan. Queremos que ellos brillen. Queremos que ellos compitan con los demás. Y lo único que estamos criando de nuestros hijos, hermano. Cuando la Escritura dice que nada debemos de hacerlo por contienda o vanagloria, sino con humildad. No mire lo suyo propio, hermano. Dice, sino cada cual también por lo de los otros. Nuestros hijos tenemos que impulsarlos para ser hombres y mujeres de bien y que todo lo que hagan lo hagan con humildad para Dios. No sintiendo que ellos son los mejores. Cuando mis hijos estaban más chicos y yo veía potencial en ellos, yo les decía, hijos, lo que ustedes estudien y lo que ustedes se preparen es para servir a otros. Lo que ustedes vayan a hacer es para servir a otros, no es para ustedes. Lo que Dios les ha dado no son dueños. Lo que Dios les da es para servicio a Dios y a otros. Nunca para beneficio propio. Nunca para vanagloria. No para competir, sino para honrar a aquel que nos dio los dones y los talentos. Porque todo viene de Dios, hermano. Nada de lo que soy no lo puedo atribuir a mi inteligencia. Y si tuviera inteligencia tampoco me la puedo atribuir, porque la inteligencia viene del cielo. Viene de Dios, la gracia, la sabiduría. Toda buena dádiva y don perfecto, dice, viene de lo alto, del Padre de las luces. ¿De qué tenemos que gloriarnos? De nada, hermanos. Todo viene de Dios. Tenemos que cuidar la comunión unos con los otros, hermanos. Y Mateo, último versículo, Mateo 5. Dice la Escritura en Mateo 5:24. Dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Dice en el 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar. Y cuando habla de ofrenda, no habla de tu dinero solamente. Tu ofrenda que vienes a la iglesia, tú ofrendas tu alabanza, ofrendas tu adoración, ofrendas el tiempo para Dios, ofrendas tu vida para Dios. Toda esa ofrenda que traes para Dios, dice que cuando traes tu ofrenda y vienes aquí al altar, al lugar de adoración a Dios, dice, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tenemos que venir ante el Señor, pero el Señor nos va a recordar, hey, alguien tiene algo contra ti.
Quizás hay personas que ya no le hablan, ya no le saludan como antes, ya no la ven como antes. Entonces, esa persona, ese hermano, mejor tiene algo contra ti. ¿Y qué dice la Escritura? Que cuando tú traigas tu ofrenda y te acuerdes, hay algo el hermano, deja tu ofrenda en el altar. Señor, voy a ir delante de ti, voy a poner mi adoración, pero voy a ir con mi hermano, con mi hermana. ¿Para qué, hermano? Esa es la manera de que tú puedas cuidar la comunión. La comunión para Dios es muy importante. Somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la novia de Cristo. Somos una familia en Cristo. Y no podemos estar desunidos. Podemos de estar en comunión, porque así dice la Escritura, que debemos de estar en comunión con nuestros hermanos y con nuestro Padre. Como la iglesia primitiva, que perseveraban en la comunión. Y dice la Escritura, perseverando unánimes cada día en el templo, dice en el Hechos 2:46, y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué era lo que hubo? Esa unidad, esa comunión, que había esa unidad y comunión. ¿Qué hizo? Que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermano, tenemos que volver a la iglesia primitiva. Si queremos que Dios añada y añada pueblo a su familia. Yo te invito a que te pongas de pie. Yo voy a pedirle a todos los varones, puedan estar allá en la parte de atrás donde está el hermano Temo, y todas las mujeres vamos a estar acá. Aún los niños, jóvenes, varones, todos los hombres. Quizás usted como varón a lo mejor nunca ha saludado a un joven. A lo mejor usted como joven nunca ha saludado a un niño. Fíjese a quién no ha saludado, a quién usted no se ha acercado. Todas las mujeres, niñas, jóvenes. Hay hermanos que están llegando a esta congregación y quizás usted no sabe ni cómo se llama, a lo mejor nunca lo ha saludado. A ver, todas las mujeres hagan un círculo así, aunque sea la mitad del templo, así hagan un círculo así. Hagan un círculo, cierren el círculo, los varones también.